Hola, mi nombre es Julio César Arias, monitor de la asignatura Geometría Vectorial Analítica, y el día de hoy vamos a solucionar algunos puntos del taller número 12. El tema que vamos a tratar son cónicas. Empecemos con el primer punto, literal B. Nos dicen, en este primer punto, para cada literal, hallar una ecuación de la parábola que satisface las condiciones dadas y trace su gráfica. Nos van a dar entonces en este literal B, como datos de entrada, que el eje focal es paralelo al eje X. También nos dicen que tiene vértice en el punto 1, 3 y que esta parábola pasa por el punto A. Que tiene coordenadas -1, -1. Este tipo de ejercicios los podemos solucionar utilizando 4 pasos. El primer paso, poner los datos de entrada, que son lo que nos da el ejercicio. En el segundo paso podemos hacer una breve representación de la parábola con la que estamos trabajando. Tenemos que el vértice está en 1, 3. ¿Y qué pasa por el punto A? Con coordenadas -1, -1. Nos dicen que por este punto pasa esta parábola. ¿Para qué nos sirve representar esto? Para tener una idea de cómo es la cónica, la parábola con la que estamos trabajando. En este caso, es algo como esto. Es algo como esta la parábola con la que estamos trabajando. Y nos dicen que el ojo focal es paralelo al eje X. Aquí podemos ver que sí se cumple. Eje focal. Como tercer paso, escribamos en términos generales la ecuación de la parábola con la que estamos trabajando. Podemos ver que como el eje focal es paralelo al eje X, estamos trabajando con una parábola que es horizontal. Y la ecuación que la representa es x menos h es igual a 1 sobre 4p que multiplica a y menos k al cuadrado. Y como último paso es determinar quién es h, quién es k y quién es p. Pero notemos algo, nos están dando el vértice y en términos generales el vértice es HK, es decir, ya conocemos quién es H y conocemos quién es K. Nos falta determinar quién es P. ¿Cómo podemos determinar P? Sabemos que este punto pertenece a la parábola, por lo tanto satisface esta ecuación. Entonces, podemos sustituir las coordenadas del vértice HK y podemos evaluar este punto en esta ecuación y despejar a P. Es importante notar algo. En este caso estamos trabajando con una parábola que es horizontal y abre hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando calculemos P, nos debe dar menor que 0. Entonces procedemos con eso. Utilizamos esta ecuación y vamos a sustituir el vértice y el punto. Nos queda entonces de esta forma. X. Entonces X vamos a sustituir por -1. Tenemos menos H. Y h es 1 igual a 1 sobre 4p que multiplica a y menos k. Y en este caso es -1 y tenemos que k es 3 y esto al cuadrado. Ejecutamos las operaciones indicadas. A este lado tenemos -2 igual a 1 sobre 4p que multiplica -1 menos 3, tenemos -4 y ese -4 al cuadrado tenemos que es 16.
podemos despejar a P. Podemos simplificar aquí, le podemos sacar a esto cuarta, y después de despejar de esta ecuación a P, vemos que P es igual a menos 2. Como ya tenemos todo, tenemos a h, k y p, sustituimos en la ecuación. Entonces la ecuación que representa esta parábola es x menos h, que es 1, igual a 1 sobre 4p, y p nos dio menos 2, entonces tenemos que es dividido menos 8 por menos 8, y aquí tenemos y menos k, y tenemos que k es 3, y esto la 2. Esta es la ecuación de la parábola que cumple con los datos de entrada. Ahora terminemos de graficar bien esta parábola. Para graficar una parábola basta con dar 3 puntos diferentes por los que pase ella. Ya tenemos hasta el momento 2 puntos. Tenemos el vértice y tenemos este punto A, que nos lo da el ejercicio como dato de entrada. Podemos encontrar otro punto adicional a él, y ese otro punto puede ser o pueden ser los extremos del lado recto de esta parábola. Pero antes de hacer eso, encontremos quién es la posición del foco de esta parábola. La posición del foco o el foco lo podemos determinar a partir de las coordenadas del vértice. Entonces vamos a poner las coordenadas del vértice, que es HK en términos generales, y notemos algo. El foco va a estar en algún lugar de esta parte al lado izquierdo del vértice, y sabemos que las coordenadas la coordenada del foco en X es la misma, la coordenada del foco en Y es la misma coordenada del vértice en Y. Por lo tanto, lo único que varía en la coordenada del vértice y el foco viene siendo la componente en X. Entonces le sumamos P a la componente en X, y de esta forma podemos determinar quién es las coordenadas del foco. HK tenemos que es 1, 3, y le sumamos P, que nos dio menos 2. Ejecutando las operaciones indicadas, tenemos que esto es menos 1 y esto es 3. Así, tenemos que en este punto se encuentra el foco. Ahora encontremos el otro extremo del lado recto para esta parábola. Ya tenemos uno de los extremos del lado recto, encontremos el otro. Una forma de hacerlo es calculando la longitud del lado recto, que por fórmula sabemos que es 4 valor absoluto de P, es decir, en este caso tenemos que esto es 8. Nos paramos en el foco y nos movemos 4 unidades hacia arriba, es decir, la mitad de la longitud del lado recto. Si aquí estamos en 3 y nos subimos 4 unidades, llegamos a una posición en Y de 7, y con esto tenemos otro punto que pertenece a la parábola. ¿Qué falta especificar en esta parábola? ¿Cuál es la ecuación del eje focal, que viene siendo este el eje focal? Aquí vemos que la ecuación de esta recta, que es constante, es y igual a 3. Y también nos falta especificar quién es la directriz de esta parábola. Recordemos que la distancia que hay del vértice al foco es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Aquí vemos que la distancia entre el vértice y foco son 2 unidades. Por lo tanto, la distancia entre el vértice y la directriz también van a ser 2 unidades. Por aquí va a pasar nuestra directriz. Y la ecuación de esta recta, que es constante, vemos que estamos aquí en 1, nos corremos 2 unidades, llegamos a que esto es x igual a 3. Y con esto queda concluido este literal. Literal C del punto 1 del taller número 12. En este caso nos dan como datos de entrada lo siguiente: que pasa por el punto A, con coordenadas 0, 3, por B con coordenadas 3, 4, y por C
con coordenadas 4, 4. Tenemos que hacer lo mismo, hallar una ecuación de la parábola que satisface con las condiciones dadas y trazar la gráfica. Primer paso, apuntar los datos de entrada. Podemos hacer como segundo paso una breve representación con lo que tenemos. Tenemos el punto A que está ubicado en 0, 3. Por aquí está nuestro punto A. El punto B que está ubicado en 3, 4. Y nuestro punto C que está ubicado en 4, 4. Observando estos puntos que están contenidos en la parábola, podemos concluir que estamos trabajando con una parábola de este tipo. Una representación puede ser esta. Es decir, el vértice de esta parábola va a estar contenido en este espacio. Ahí va a estar el vértice ubicado. Como tercer paso, podemos ver de la gráfica que como el eje focal es paralelo al eje Y, estamos trabajando con una parábola vertical y la ecuación que la representa es Y menos K igual a 1 sobre 4P que multiplica X menos H al cuadrado. Y como último paso, debemos encontrar quién es K, quién es H y quién es P. En este caso no nos dan ni vértices ni focos, ni directriz ni eje focal. Lo que tenemos son 3 puntos que están contenidos en esa parábola. ¿Qué podemos hacer en este caso? Utilizar esta ecuación y evaluar los 3 puntos que nos dicen que pertenecen a la parábola y generar 3 ecuaciones. Es lo que podemos hacer. La primera ecuación, sustituyendo el punto A en la ecuación, nos va a quedar entonces, donde esté ya vamos a reemplazar por 3, entonces tenemos que es 3 menos K igual a 1 sobre 4P que multiplica X menos H al cuadrado. Pero ¿quién es este X para este punto? Viene siendo 0 menos H al cuadrado. Tenemos una ecuación. La segunda ecuación, sustituimos el punto B en esta misma ecuación y nos va a quedar Y menos K. Para este caso Y es 4, entonces nos queda 4 menos K igual a 1 sobre 4P que multiplica a X menos H al cuadrado. Y X sustituimos entonces por 3 menos H al cuadrado. Y tenemos nuestra segunda ecuación. Y la tercera ecuación, sustituimos el punto C en esta ecuación y nos va a quedar 4 menos K igual a 1 sobre 4P que multiplica 4 menos H al cuadrado. Tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, H, K y P. Solucionamos este sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos utilizados en el curso: eliminación, sustitución, igualación. Después de ejecutar o solucionar este sistema de ecuaciones, obtenemos como resultado que H es igual a 7 medios. Tenemos que K es igual a 193/48 y que P es igual a menos 3. Después de tener los valores de H, K y P, podemos escribir la ecuación de la parábola con la que estamos trabajando. Es decir, sustituimos quién es K, quién es H y quién es P. Y nos queda Y menos K, K nos dio 193/48 igual a 1 sobre 4P y P nos dio que es menos 3. Esto que multiplica
x menos h al cuadrado. Tenemos que h es 7 medios y con esto obtenemos la ecuación de la parábola que cumple con los datos de entrada. ¿Qué podemos hacer ahora? Hallar los elementos que nos faltan, como el vértice. El vértice, recordemos que se compone de h y k, y ya sabemos quién es h y k. Viene siendo 7 medios para h y 193/48 para k. El foco lo podemos determinar a partir de las coordenadas del vértice. Observemos algo. El foco va a estar en esta posición, pues en una parte pues que se encuentre por la parte inferior del vértice. La única diferencia en las coordenadas de estos dos puntos está en la componente en y, porque vemos que la componente en x es la misma para los dos puntos. Por lo tanto, el valor de p se lo sumamos a la componente en y. Sustituimos, tenemos que h es 7 medios, que k es 193/48 y que p es menos 3. Y con esto tenemos las coordenadas del foco. Podemos calcular la longitud del lado recto para terminar de hacer una buena representación de esta parábola. Longitud del lado recto, 4 valor absoluto de p. Como p tenemos que es menos 3, estaríamos trabajando con una longitud del lado recto de 12. Nos podemos ubicar en el foco. Nos corremos la mitad de la longitud del lado recto hacia la derecha y la mitad de la longitud del lado recto hacia la izquierda y obtenemos dos puntos diferentes por los que pasa esta parábola. Es decir, nos corremos 6 unidades hacia la derecha y nos corremos 6 unidades hacia la izquierda. Y estos serían otros dos puntos que pertenecen a la parábola. El eje focal vemos que es igual a x igual a 7 medios, una recta constante. Y la directriz sabemos que está ubicada a la misma distancia que hay entre el vértice y el foco, es decir, desde el vértice y el foco tenemos que son valor absoluto de p, es decir, 3 unidades, esa misma distancia tiene que haber entre el vértice y la directriz, 3 unidades. Estamos en 4 más 3 unidades, llegamos a 7, por lo tanto la ecuación de esta recta constante es y igual a 7. Y con esto concluimos este literal.